Vamos a ver hoy lo que es el aprendizaje bíblico semanal. Vamos a ver el tema, somos benditos. Cita Salmo 1. Vamos a ver todo el Salmo 1. ¿Y qué es ser bendito? ¿Qué entendemos por la palabra bendito? Lo voy a regresar poquito. ¿Qué entendemos por la palabra bendito? Para ti, ¿qué es ser bendito? O bendecido. Ok. ¿Alguien más? Ajá. Ok. Vamos a quitar por un instante a Dios de lado. Lo vamos a dejar a un ladito, ¿sale? Porque muchas veces como que relacionamos la palabra bendición con Dios, ¿sale? Entonces nomás vamos a hacerlo como a un ladito, no es malo. Lo que quiero es que nos abarcamos a un poquito más, que si bien Dios es todo. ¿Qué entiendo yo por bendito? No. Agraciado, ajá, que tiene gracia. Que tiene mucha suerte. Bueno, ahí les va, vamos. Bendito que una persona cuenta con el favor de alguien o las circunstancias. ¿Sí? Bendito es una persona que cuenta con el favor de alguien, no necesariamente Dios. Puede ser un familiar, un amigo, una institución gubernamental, lo que quieran, ¿sale? O las mismas circunstancias de la vida. De aquí la fortuna o la suerte. Por eso existen ciertas expresiones como, mira qué suerte tiene, o ¿y cómo le hizo para tener eso? Entonces es interesante de cómo la Escritura nos muestra un panorama diferente acerca de ser bendito. Esta expresión, pues yo la saqué de unos diccionarios. Entonces, vamos a ver lo que exactamente nos dice acerca de la Escritura de cómo ser bendito. La palabra bienaventurado, que es normalmente como leemos en el Salmo 1, si tienen sus Biblias las pueden abrir, en hebreo es asher, que quiere decir feliz, dichoso, próspero, ¿sí? Eso significa bienaventurado. Y de aquí viene la palabra raíz de gobernar o enderezar. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es ser bendito? El bienaventurado es una persona que será, subrayo será, feliz o dichoso cuando se deje gobernar por el Santísimo y sea capaz de enderezar su camino. Esa es una persona bendita que cumple dos requisitos, ¿sí? Uno trae al otro, ¿sale? Yo voy a ser feliz, contento, voy a estar alegre. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo si tuviera esto, si tuviera riquezas, sería feliz? Yo si tuviera un carro, sería feliz. Yo si tuviera $1,000,000 de pesos, sería feliz. Yo si tuviera una casa, sería feliz. Yo si tuviera un excelentísimo trabajo, sería feliz. Sí. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho como que esta clase de expresiones? Si yo tuviera la mejor alacena, sería feliz. Si yo tuviera lo mejor de lo mejor, sería feliz. ¿Es malo? No, no es malo. Pero como que nos damos un ideal acerca de la felicidad. Si yo tengo esto, sería feliz. Y cuando lo tenemos, ¿cuánto tiempo lo disfrutamos? Antes de que se vuelva rutina, antes de que se vuelva otra vez. ¿Sí me doy a entender? No digo que esté mal. Lo que digo es que muchas veces nos damos un ideal que esto nos va a producir felicidad, pero cuando lo tenemos,
esa felicidad ideal pasa a un plano bajo. ¿Sí me doy a entender? ¿Cuánto nos ha pasado así? Por lo menos a mí. Entonces, aquí la palabra feliz o bendito es una condición que la persona va a tener cuando se deje gobernar por Dios y sea capaz la persona de enderezar su camino. Esa es una persona feliz, por así decirlo. Pero también, ojo, cuando sea capaz de enderezar su camino. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado, árbol que crece torcido, siempre se endereza? Algo así, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? Ajá, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de ese refrán? Exactamente. Sin embargo, cuando lo metemos en el vaso de Dios o en el lugar de Dios, ¿sale? O cuando lo metemos en la presencia de Dios, ese árbol que está torcido, a fuerzas, tiene que destorcerse o buscar otro camino para que pueda estar mejor. ¿Sí me voy a entender? Pero eso es cuando lo metemos. Por eso, el bienaventurado es una persona que será feliz o dichoso o bendecido, ¿sí? Cuando se deje gobernar. ¿Recuerdan la palabra gobernar? De cómo si queremos ser bendecidos o gobernados, tenemos que poner el pie de nuestro Señor sobre nuestra cabeza en símbolo de tú eres mi Señor. Y si tú eres mi Señor, yo no tengo otro Señor. ¿Por qué tengo que temer a alguien más? Al único que yo debo de temer es solo a ti, papá. Entonces, y sea capaz de enderezar su camino. Es decir, que también pueda reconocer lo que necesita cambiar. Si yo necesito cambiar en mi actitud, en mis ideas, en mis pensamientos, en ciertas concepciones, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder enderezar mi camino? ¿Sí me doy a entender? Ejemplo, el Salmo 84:5 dice, otra vez, dichoso, feliz, bendito, el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y no son sendas, hermanos, de religiosidad. No son sendas de estar orando 365 días de rodillas o de cabeza. No. Es que tiene muy presente la palabra, los caminos, las ideas de Dios en su vida. No una persona religiosa, sino una persona, ojo, que está atenta a su papá, que honra a su rey, ¿sí? ¿Sí? Así es. Entonces, honramos y amamos a nuestro rey y queremos conocerle más. Por eso andamos en sus caminos. Por eso cada día Jesús se levantaba como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 2 de la mañana para irse a orar. A esa hora su pastor está dormido. No se levanta a esa hora. Pero Jesús tenía como ese hábito de levantarse muy temprano porque tenía que encontrarse con su papá. Pero traía bendiciones al día, en el día, durante el día. Entonces, el motor de Jesús era su papá. Lo mismo debe de ser de nosotros. Nuestro motor debe de ser Jesús, nuestro papá también. Si no tenemos ese motor, no vamos a poder rendir en el día. Y vamos a estar luego, ¡oh, Señor! No digo que esté mal. Lo que digo es cómo vamos a empezar nuestro día. Cómo queremos que empiece. Hay días muy buenos, la verdad. Hay otros días que dices, ya quieres que se acaben. Pero así es.
A la hora que tú tengas tu encuentro con papá, debe de ser fructífero. Debe de ser honesto. No porque son 5 minutos y 5 minutos me voy a meter con papá y pasan los 5 minutos y pongo la alarma. No, eso no sirve. Mejor no hacemos nada. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí. Mientras sea una acción sincera y también que uno se esté alineando, está bien, no es pecado, no está mal. Ahora, en base a esto, al yo voy a ser feliz o dichoso o bendito cuando me deje gobernar por papá y también sea capaz de yo también agregar de mi cosecha, de si sé que estoy mal en esto y tengo que cambiar y hacerlo. Entonces, hasta ahora, hermanos, hermanas, ¿cuánto has conocido de papá? ¿Cuánto has conocido de Dios? No tan solo en el aprendizaje, sino en el hecho de yo sé que esto hace feliz a mi papá, lo voy a hacer. Yo sé que esto hace enojar a mi papá, no lo voy a hacer. Yo sé que si hago esto, a mis ojos va a estar bien, pero en sus ojos va a estar mal. Entonces no lo voy a hacer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, nosotros como hijos ciertamente conocíamos el carácter de nuestros padres. O los que aún están con vida lo seguimos conociendo. Y sabemos de que si yo hacía ciertas cosas que no estaban bien delante de él, pues me iba a dar una regañada. O tal vez me iba a dar unos cuerazos. ¿Sí? Lo mismo es con Dios. O sea, ¿en qué punto yo puedo decir, ahora, pleno 2021, qué tanto estoy conociendo más a papá? ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿qué de su gracia, qué de su grandeza, qué de su misericordia, qué de su bondad, qué de su fidelidad? Conozco un poco más. Y si no conocemos, entonces hay que meternos más con papá. Así es, Mario. Bueno, vamos al versículo 1 del Salmo 1. Este lo voy a dividir en dos partes. El camino correcto a la maldición. Ojo, aquí yo lo modifiqué, no lo adulteré. Si usted lee en su Biblia, si trae su Biblia, dice en su Biblia, el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Bueno, aquí que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Aquí yo lo dividí. Bienaventurado el varón que, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto yo lo llamo una escalera al infierno. Esto y esto. ¿Por qué? Porque un escarnecedor es una persona que te está hostigando. Una persona que ya se dedica a lo malo, a lastimar a otros. Sí. Esto ya es un escarnecedor. Entonces vamos desde en consejo de mal, desde lo más bajito, un consejo de malos. Hey, vamos a robar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. ¿Qué te parece si lo hacemos? Ese es un consejo de malos. ¿Sale? Camino de pecadores. Les digo un camino de pecadores que pasó el 6 de junio. ¿Sí les digo el camino de pecadores del 6 de junio? ¿O no? Bueno, te vamos a dar una lanita para que votes por este. Ese es un camino de pecadores. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que aquella persona que quiere justicia, practica justicia. ¿Sí me doy a entender? Y todavía dice la Escritura, no vas a aceptar el soborno. Vas a hacer justicia delante de las personas.
Entonces, un gobierno que empieza a dar dinero, no te va a practicar justicia. No va a hacer nada, olvídalo. Y viene lo peor todavía, la silla de escarnecedores. Ya las personas que se dedican de tiempo completo, que es su vida hacer eso, que cuando los meten a la cárcel, duran sus 20 años en el bote, salen y continúan con lo mismo. Y los vuelven a meter y salen y continúan con lo mismo, porque ya es su vida. Entonces, cuando usted anda en consejo de malos, es un maldito. Cuando usted anda en camino de pecadores, es un maldito. Cuando anda en silla de escarnecedores, es un maldito. ¿Por qué? Porque la palabra andar tiene que ver con caminar, tiene que ver con el camino que yo voy a seguir, con el propósito que yo voy a tener. ¿Sí me doy a entender? Entonces la palabra andar implica que a mí me está gustando este camino y que todo empieza por un consejo de malos y que nos termina en una silla de escarnecedores. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en cualquiera de estos 3 peldaños, puede haber más, se encuentra la palabra maldición, porque no es correcto, no está bien delante de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el camino correcto a la maldición son estos 3 pasos. Uno que anda en consejo de malos, que anda en camino de pecadores y que se sienta en una silla de escarnecedores. De ahí, por ejemplo, el Salmo 85, lo voy a leer. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Entonces, el Salmo 85, 84 ya nos habla de: yo quiero ser feliz, recorro tus caminos. ¿Sí? Ya tenemos un camino. Y estos tipos van por otro camino. Ya tenemos 2 caminos. ¿Sí? Ok. Entonces, como ya tenemos 2 caminos, vamos el camino de la bendición. ¿Sí? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, Mario, la ley de Dios se medita o la puedes meditar desde la mañana hasta la noche. No hay horario específico. Lo que sí hay de específico es: papá, ¿qué me estás tratando de hablar? ¿Qué me estás tratando de advertir? Papá, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Papá, quiero ser bendecido, no quiero ser maldito. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante en nuestra vida a la hora de, porque yo también soy una persona consciente y pensante de qué es lo que yo voy a querer. Y si yo voy a querer esto, tengo que yo hacer algo para poderlo ciertamente obtener. ¿Me doy a entender? Entonces, vamos a poner atención a lo que está subrayado: la ley, delicia y medita. La Torah, que es lo que se traduce como ley. Torah significa, de aquel lado, de este lado, Torah significa es enseñanza, es lo que significa. Enseñanza de algo, enseñanza para la vida, enseñanza para cómo hacer las cosas. Me va a enseñar, es lo que significa Torah. Entonces, la raíz Yará, quiero que vean el color, las letras hebreas, esta y esta, aquí dice Yará, significa maestro o derribar, ¿ok? Ahora vamos a este recuadro. La palabra temor, cuando leemos el temor en la escritura, el temor de Jehová, o teman a Jehová, también significa asombro o maravillas, que no necesariamente es temor de miedo. ¿Sale? Vamos a ver. Temor, entonces, significa asombro. No es temor, un temor asombroso, no. Es así como, wow. Tampoco es miedo, ¿sale?
Es así, wow, que te quedas perplejo. Y también significa maravillas, que te quedas así de 6. Ajá. Y temor, exactamente como vio la hermana Nedina, son las, si ustedes pueden ver, son exactamente las mismas letras en el hebreo, que es la yod, esta, es la yod, la resh y la hei, son las mismitas. ¿Qué quiere decir esto? A través de la ley o de la enseñanza que Dios nos dio, a través de su palabra, podemos entender su temor, sus maravillas, y a través de ella, de la Escritura, podemos derribar muros, podemos derribar gigantes, podemos hacer lo que deseemos, porque hemos entendido cómo temer a Dios, pero también hemos recibido cómo hacerlo. ¿Sí me va a entender? Por un lado, yo conozco cómo yo debo de temer a Dios de la forma correcta, pero de este lado y de aquel lado yo recibo la forma correcta del proceso, del hasta dónde yo puedo lograrlo. Por eso se llama, es maestro, o también derribar, porque nos enseña la forma correcta. Ahora, yo les pregunto, si en un día este libro no lo tuviéramos, ¿sale? ¿Cómo yo sabría que estoy temiendo, ojo, de la mejor manera a Dios? ¿Cómo yo sabría que estoy agradando a Dios? Pero también yo, ¿cómo sabría que estoy en sus caminos si yo no tuviera este libro? ¿Sí me doy a entender? Yo, ¿cómo me daría cuenta de que estoy agradando a papá y no le estoy haciendo enfurecer? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Exactamente. Entonces, tanto el temor como la enseñanza van de la mano, porque uno me enseña de lo otro. Uno es la teoría, por así decirlo, y el otro es la práctica. Entonces, ¿quiere usted temer de la manera correcta a Dios? Lea la palabra. ¿Quiere ser usted bendecido o quiere aprender de la mejor manera o de la manera correcta? Lea la Escritura. ¿Sí me doy a entender? Esto es muy importante. El siervo o hijo de Dios pueden entender lo que está haciendo Dios porque Él lo reveló en su palabra. Otra vez, el siervo o el hijo de Dios pueden entender lo que está haciendo Dios porque Él lo reveló en su palabra, la cual es espiritual, y necesitamos obviamente al Espíritu Santo para que nos guíe a donde el Padre está trabajando. Discernimiento. ¿Quieres ser más bendito? Claro, yo también. Lea y viva las maravillas del Señor. No tan solo es leerlo, sino también es el practicarlo. Yo he leído personalmente como unas 15 veces la Escritura, de principio a fin. Pero eso a mí no me ayuda si no lo pongo en práctica. Dijo una vez un pastor, cuando una persona no practica lo que está leyendo, es como los pollos en engorda. ¿Para qué sirve un pollo en engorda? Pues nomás para comer, es para lo único. Nada más. Entonces, cuando uno está ley, es como un pollo en engorda, nomás está así, estará lleno de mucho conocimiento, pero nada de práctica. Puedo yo decir que amo a las personas, pero si no lo practico y o lo demuestro, no es nada. ¿Sí me voy a entender? Te voy a poner un ejemplo político. Nosotros nos preocupamos por las personas y nos preocupamos por tus ingresos.
¿Será? Ahí se los dejo. Entonces, es lo mismo en este aspecto. Si yo nomás me dedico a estar leyendo y escudriñando y revelando los secretos de la Escritura y no lo practico, no sirve de nada. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es muy importante. Entonces, necesitamos al Espíritu para que Él nos guíe a donde está trabajando papá. Porque cuando uno trabaja, empieza a gastar energía. Cuando uno trabaja, empieza a mover todo el espíritu, todo el alimento espiritual que comió para poderlo transmitir. ¿Sí me doy a entender? Si no, ahí se queda nada más almacenado y se puede echar a perder. Claro, te puede bendecir a ti, pero no es la idea. La idea es que lo que tú estás recibiendo también lo puedas transmitir. Los talentos y los dones. Entonces, ¿quieres ser más bendecido? Obviamente, leamos y vivamos las maravillas de Dios. Versículo 3. Beneficios al estar meditando en la palabra. Porque la palabra me va a decir cómo ser bendito. La palabra me va a decir cómo debo yo de ser bendito. Me muestra el camino. Versículo 3. Será, 4 puntos, como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué hace? En otras versiones, dice será plantado junto a corrientes de aguas o junto a arroyos. Yo utilicé otra versión, lo que está en verde, como árbol plantado junto a surcos de riego. ¿Qué es un surco de riego? Ajá, ¿y cuál es el propósito de hacer un surco de riego? Entonces, ahora, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un árbol frutal plantado en un huerto y uno que es silvestre? ¿Habrá diferencia? Eso. Así es. En un árbol, en un huerto, se le dan los mantenimientos, su abono, su climita, en veces que le ponen hasta música. Y lo papachan al arbolito. ¿Y cómo llegan a salir los frutos? Pues de buena calidad. Pero tenemos un árbol silvestre allá donde Dios no pasó, donde vienen las inclemencias del tiempo, donde hay descuidos, ciertamente, pues no hay mano humana ahí que esté proveyéndole para el abono y para todo eso. ¿Cómo llega a ser el fruto? Malo, muy chiquito. ¿Por qué? Porque no recibió los nutrientes, por lo menos elementales, para que pudiera crecer, como que el que estuviera en un huerto. Entonces, cuando un árbol o cuando tú estás plantado junto a un surco de riego, quiere decir que hay un cuidado especial para tu vida, ¿sí? Pero cuando estás plantado, ojo, cuando empiezas a meditar, de acuerdo al versículo 2, cuando empiezas a meditar en la Escritura, cuando encuentras tu delicia en la Escritura, cuando dices, papá, ¿ahora qué voy a aprender? ¿Ahora qué voy a quitar de mi vida? ¿Qué voy a agregar a mi vida? ¿Sí me doy a entender? ¿Todos queremos la bendición? Sí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Ahí está el detalle. Por eso les dije, ¿cómo podemos ser? Voy a regresar. Benditos. Aquí. ¿Cuándo qué? Una persona será feliz o dichosa cuando se deje gobernar por el Santísimo y sea capaz de enderezar su camino. Hasta ese punto. Entonces, como vemos, que el árbol que está plantado junto a corrientes, usted cuando pasa de muerte a la vida, usted a fuercitas está plantado en un lugar donde hay bendición. Claro que muchas veces
El árbol no se desplanta, pero nosotros sí. Eso es lo malo. ¿Sí me da a entender? Eso es lo malo, que el árbol usted lo pone ahí y se queda, pero nosotros no, nosotros tenemos que permanecer ahí. Entonces, cuando nos plantamos o nos arraigamos a la palabra, ¿sí? Vamos a dar fruto en su tiempo. ¿Qué más dice? Nuestras hojas, bendiciones, nuestro carácter, todo no va a caer. Y todo lo que hacemos, y aquí la palabra todo en hebreo, traducida al español, significa todo. Lo que hace, todo lo que hace, prospera. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ocurrir todo eso? Porque está en un lugar que está recibiendo lo necesario para que pueda no sobrevivir, para que pueda vivir y vivir bien. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué diferencias hay entre uno y el otro? Que uno es cuidado y el otro no. En el que... ¿Sí? ¿Sí? De hecho, el mismo término, no lo puse aquí, aquí en la palabra en el hebreo significa que hay un trasplante. Te pasamos de aquí a acá. Pero repito, como somos humanos, muchas veces pasamos de aquí a acá y hay veces que de acá a acá. Y pues así como que a ver qué nos pasa. Y eso lo vamos a ver en la prédica. Entonces hice un cuadro comparativo. Versículo 2 y 3. El versículo 2 nos habla entonces de que en la ley de Jehová está nuestra delicia. Eso quiere decir que tenemos el temor de papá en nuestra vida. Ya vimos que temor y Torah o ley es exactamente lo mismo, que van juntos con pegados. ¿Sí me va a entender? Recapitulando. ¿Yo cómo puedo conocer el temor de Dios? A través de la Escritura. ¿Cómo puedo derribar muros? A través de la Escritura, porque me está enseñando la forma correcta. Regreso un poquito. Ahí está. La Torah o la ley de Dios nos enseña, eso significa enseñanza. De aquí viene de la palabra raíz yara, que significa maestro, o en este caso derribar. Y la palabra temor significa asombro o maravilla, y así se escribe. Y si los vemos son prácticamente iguales. Entonces el temor, a través de la ley o de la enseñanza que Dios nos dio, podemos entender su temor, sus maravillas, y a través de ella, de la Torah, podemos derribar muros y gigantes. Y les decía, si yo no tengo la Biblia, ¿cómo yo puedo saber que estoy temiendo de la manera correcta a Dios? ¿Sí me va a entender? Si este libro yo no lo tengo, ¿cómo sé que lo estoy agradando? ¿Sí me va a entender? ¿Cómo sé de que tengo que hacer los cambios necesarios? Si yo no tengo este libro, ¿cómo sé que puedo vencer este problema? ¿En base a qué? Por eso estudiar la Escritura es muy importante, porque esta me va a enseñar la forma correcta. ¿Sí? Entonces el versículo 2, yendo a la parte de... Versículo 3, perdón. Será como árbol plantado junto a surcos, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Vamos de aquel lado, versículo 4. No así los malos, hay una diferencia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el malo no es puesto en un surco donde hay agua. Entonces les dije que tenemos dos caminos. Está el camino del justo, o está el camino de la persona que dice, voy a guardar lo que papá me está pidiendo. Y por el otro lado tenemos los que andan en camino de pecadores, en consejo de malos y en silla de escarnecedores. ¿Sí? No le interesa nada de papá. No quiere nada de papá. Quiere seguir su vida como si nada. Entonces tenemos ya dos bandos. Entonces, un hijo de Dios siempre va a estar verde,
va a dar su fruto y va a prosperar. ¿Qué diferencia tienen los malos? No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Eso es el tamo. Usted le hace así al aire con el maíz y muchas veces el viento se lleva el tamo. Eso ya no sirve, es un desecho. Suena mal, pero cuando uno no practica, uno se vuelve un desecho. Yo sé que suena mal, pero eso es lo que es. Entonces, una persona que no está practicando, que no está arraigada, que no está cimentada, se vuelve un desecho. Por eso la palabra trasplantar, te pasamos de aquí a acá para que seas bendito, para que te vaya bien, para que, ¿sí?, estés siempre bien. Es importante. Pero como somos humanos, pasamos de aquí a acá y hay veces que de acá a acá. Por eso recordemos, el malo no obedece la ley de papá. No son plantados en huertos, mucho menos dan fruto para vida eterna y mucho menos reverdecen. Así que podemos diferenciar a los hijos de Dios de los hijos del diablo, porque el hijo de Dios siempre va a estar al pendiente de papá para honrarlo, para amarlo, para ver, papá, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Quiero conocerte más. Pero los hijos del diablo no quieren nada con papá. Entonces bien podemos diferenciarlos. Sigamos. ¿Por qué no se levanta el malo? Versículo 5. ¿Por qué no se llega a levantar el malo? ¿Por qué? Ahora vamos al 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Eso es lo que nos dice el 5. Ahora la palabra levantar es estar firme, cambiar, caminar, enderezar, porque no está dentro de él el espíritu de vida. Yo les había dicho el refrán, árbol que crece torcido siempre se endereza, ¿verdad? Y me dijeron sí. Entonces, cuando uno está lejos de papá, entonces vean la última parte, está enderezar. Por tanto, no se van a levantar, no se van a enderezar. ¿Sí? Los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay una cita en Corintios, no recuerdo bien el pasaje, que dice, ahora de ustedes, les dice los de Corinto, ahora ustedes sufren penas, sufren muertes, y ya muchos han dormido de ustedes. ¿Por qué les dice esto? Luego se los busco. ¿Por qué les llega a decir esto? Porque la iglesia de Corinto, lo último que se caracterizaba es que era una iglesia espiritual. Y lo primero que se caracterizaba era porque era una iglesia altamente carnal. Entonces, cuando estaban comiendo la cena del Señor, unos se adelantaban, otros ya estaban borrachos, y Pablo les empieza a regañar. Por eso muchos están muertos, porque todavía no mascan, todavía no son capaces de discernir las cosas. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Sí, son santos y todo lo que quieran, pero la actitud pareciera que no. Su forma de ser pareciera que no lo son. Entonces vamos a traspasar lo que nos dice Pablo aquí, porque muchas veces, entonces, ¿por qué los pecadores no se levantan en la congregación? Precisamente porque no estamos, vamos a incluir, alineados a la voluntad de papá. ¿Por qué me va muchas veces como me va? Hay que examinar nuestra vida. Entonces levantar es estar firme. El pecador no puede cambiar, no porque no quiera,
sino porque no hay en él un espíritu que da vida. ¿Por qué? Porque no quiere nada de papá. A pesar de que está acá y añora y desea tal vez y pueda simpatizar, pero nunca va a ser lo mismo estar acá. Esa es la diferencia. Acá son los guamazos espirituales, acá son el cincel y el marro. Acá también hay cincel y marro, pero va para otro camino. ¿Sí me doy a entender? Por eso dice el Salmo, por eso dice David, los que están acá, no añoren, no digan por qué prosperan los malos, no los desees, porque su camino es de muerte. ¿Sí me doy a entender? Está bien, ¿sale? Por eso dice, no los busques, porque estos ya tienen una meta, una finalidad. Por eso no se levantan, porque están enfermos. Y porque no les interesa honrar a papá, por eso no se levantan. Por eso es círculo vicioso, lo mismo y lo mismo. No digo que aquí no ha pasado, pero siempre es, ore por mí por esta razón. Ore por mí por este motivo, ore por mí por esto, y ore por mí por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y sí se ora. Pero cuando pasamos de acá a acá, mi amigo Pietro, es una piedrada para todos. Entonces, ¿por qué muchas veces pedimos de lo mismo? Porque no somos capaces de pasar de acá a acá. Porque muchas veces no somos capaces totalmente de poner, a ver, Dios, aquí estoy, paz. Pon tu autoridad totalmente en mí y ahora sí me dejo gobernar. ¿Sí me va a entender? Y eso vamos a ver en la prédica. Va a ser poquito. Pero por eso los malos no se pueden levantar. Porque no estamos interesados en honrar a papá en nuestra vida y con nuestra vida. Y camino de vida y camino de muerte. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo sé que soy llamado justo? ¿Sí? ¿Cómo sé que soy llamado? Llamado justo. Que me llaman a mí justo, que llaman a Mario justo. ¿Cómo sé? Cuando honro a papá y cuando amo su palabra. La palabra justo en el Antiguo y Nuevo Testamento implica cuánto está sometido Mario a Dios. Eso es una persona justa. Para el pueblo judío, una persona justa, y para David y para Dios es cuando Mario ama a papá y se alinea a su palabra. Eso es una persona justa. Pero cuando yo estoy fuera de la voluntad de papá, cuando yo estoy lejos de la voluntad de papá y digo, Cristo me ama, ¿soy justo? ¿Por qué? ¿Soy cristiano? ¿Ya recibí a Cristo en mi corazón? ¿Sí me doy a entender o no? Ejemplo, hubo un rey bueno y hubo un rey malo, Jeroboam y Roboam. Y de ahí viene un montón de reyes. Hicieron cosas buenas y cosas malas. Pero ¿quién les dio el título final? Dios. Dios dijo, eres bueno porque hiciste esto. Eres malo porque hiciste esto. A Salomón al final del día se le consideró como un rey malo. A Salomón. A Salomón se le dijo que era un rey malo a pesar de que era hijo de promesa, a pesar de que era rey de Israel, a pesar de que había hecho muchas reformas, muchas cosas buenas por Israel, a pesar de que tiene libros escritos aquí en la Escritura, Eclesiastés, Cantares y Proverbios, Dios dijo, tú eres malo. Fíjate, tú eres malo, Salomón, por cómo te comportaste. Entonces la última y primera opinión que nos debe de importar es cómo nos está llamando papá.
Eso es lo que nos debe de importar. Pero también es demostrarlo. Entonces, ¿cómo sé que soy llamado justo? Cuando honro y amo a papá y cuando amo su palabra. ¿Por qué? Porque me está enseñando cómo amarlo correctamente, porque me está enseñando cómo conducirme correctamente. ¿Cómo sé que soy llamado malo? Al revés, o la parte negativa, cuando no honro a papá y cuando no amo a su palabra. El honrar implica obediencia. Esta semana, ya para concluir, esta semana no tan solo leas, medite, sino practique lo que Dios te da en su palabra. No nos queda de otra. Examina tu vida y ve en qué sendero estás. Pide a papá que te coloque en el lugar más abundante. Y esfuércese. ¿Y quiere ser bendito o aún más? Ya usted va a depender con esta pregunta. ¿Usted quiere ser más bendito? ¿O así se queda bien? Nada más no sea como el tamo. El tamo implica muerte o es muerte, pero ahí yo ya se lo dejo a su criterio. Lo que Dios quiere es bendecirte, sí, pero también usted permanezca.